Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos aquí a un invitado especial, John Economist, un auténtico crack que nos va a hablar de macroeconomía y de lo que podemos esperar en los próximos meses. Así que quédate conmigo porque en esta entrevista hay muchísima información de valor que te interesa. Empecemos. Muy bien, pues estamos aquí con John Economist, que para mí es un auténtico crack. Y hoy vamos a hablar un poco de todo. John, primero de todo, bienvenido al canal. La verdad que es un honor tenerte aquí, un placer. Muchas gracias, Francesco. El placer también es mío. Y bueno, hablas de crack y tú también comentas lo de crack en los vídeos, con lo cual esto es una reunión un poco de cracks. Pero bueno, muchas ¿Verdad? gracias. Un placer estar aquí contigo. También me hace mucha ilusión. Y nada, vamos a hablar un poco de qué nos depara el mercado. Perfecto, John. De hecho, creo que somos, no sé si hay más gente, seguro que sí, pero somos los dos que utilizamos esa muletilla en todos los vídeos y digo, ostras, tiene que venir al canal sí o sí. Vamos. Pues te lanzo la primera pregunta. De hecho, te he traído también aquí al canal porque creo que desde las personas con mayores conocimientos, sobre todo a nivel macro, en todos los vídeos que haces, que analizas la actualidad, me gustaría primero saber, John, un poco de dónde vienes, tu experiencia, cómo has adquirido también ese conocimiento, un poquito tu historia para que la gente que no te conoce pues tenga un poquito una idea. Vale, bueno, a modo de resumen, porque claro, ya son años ya. Aquí parece que no, pero ya estoy rozando los 40 y empecé con 17, 16 a raíz de un familiar que invertía en bolsa y fue el que me empezó a mostrar el mundillo este. Yo hasta entonces era muy friki de la informática desde bien pequeño, pero nunca había llegado a relacionar informática con mercados bursátiles, ni bolsa, ni nada. Y le vi la correlación, vi que era algo que podía seguir trabajando con informática. Me gustaba siempre la economía, siempre me había gustado leer libros sin profundizar sobre el tema económico y bueno, y ahí empecé a engancharme. Y sí que es verdad que yo al principio me volqué sobre todo muy mucho en tema de lo que es la parte técnica del mercado, que inicialmente siempre es lo que se dice, quizás la parte más atractiva visualmente y seguramente es más fácil aprender de entrada que después se descubre que es de lo más complicado que hay. Pero bueno, siempre se suele tener el contacto principal por ahí. Entonces, a raíz de empezar por ahí, pues empecé a engancharme a los mercados, empecé a trabajar empecé con, me acuerdo que los primeros fueron futuros, de ahí salté un poco también a acciones, divisas, índices, fui tocando un poco de todo, a cada activo iba aprendiendo una cosa, iba recibiendo palos por otra, y realmente me acabé especializando a final de la década de 2007 a 2010, 2006, esa zona, sobre todo en divisas, que fue la parte más fuerte y central mía. Ahí empecé a profundizar. Ahí fue cuando empecé a correlacionar el por qué pasaban, depende de qué eventos, por qué movía el precio, por qué pasaban cosas. Y ya empecé a hacerme preguntas del por qué relación tenía una macro, una noticia con el gráfico. Y ahí empecé ya a profundizar y a estudiar más macro. Me acuerdo que en aquella época yo tenía amigos que estudiaban económicas y me reunía muchas veces a hablar con ellos porque a mí me interesaba. Me había tirado para la rama de informática, pero era un momento que estaba valorando decir, bueno, quizás lo más correcto sea hacer el cambio. Y cuando me ponía a hablar con ellos me daba cuenta que unos conocimientos más enfocados en trabajar en la empresa, la parte privada Sí. económica, pero no tanto en los mercados financieros. De hecho, me acuerdo que en aquella época, no sé si habrá cambiado, prácticamente no habían créditos que trabajaran en sí los mercados financieros. Entonces yo más de estudiar la parte reglada, formada, empecé a realizar cursos, formación. Sobre todo, soy mucho de leer. Tengo librerías aquí con centenares de libros de economía. Me gusta muchísimo leer. Y esa parte fue la que me fue dando más este bagaje macroeconómico, todo sin no ser economista de carrera, pero sí poder ir de cara a la parte práctica. Es decir, vale, ¿esto qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Por qué hacen estos estudiativos? ¿Por qué regulan? ¿Por qué es las repos? No sé qué. ¿Cómo afecta al gráfico? Y eso llegó a un punto que era una variable más para poder trabajar el gráfico. Yo cada día me planteaba, bueno, de hecho lo que hago hoy, me planteo escenarios y a partir de esos escenarios, con esa probabilidad a nivel gráfico, también la aplico esa parte de macro que realizo en los vídeos que hago diario de decir, bueno, ¿qué impacto tiene esto que va a llegar hoy a nivel macro? ¿Cómo puede llegar a alterar esa parte de gráfico? Y ahí fui moldeando más mi parte de trabajar. He probado muchos sistemas, como todo el mundo siempre digo, hay que pegarse y probar desde Claro. indicadores, desde sistemas. Miles. Que te digan que este es el mejor o el peor, es igual, pruébalos. Y porque muchas veces tienes también que adaptarte a cómo trabajas tú. Hay gente que a lo mejor, por cómo es, le adapta más el intradía, otros más a medio o largo plazo. Tienes que ver cómo trabajas tú, amoldarte y encontrar tu forma que te gusta y a partir de ahí profundizar y especializarte en esa forma de operar. Y a partir de ahí fui moldeando hasta que, por ejemplo, en 2019-20 empecé también a descubrir ya el sector cripto y dije, bueno, más activos a trabajar, otra variable más, con mucha más profundidad también a nivel fundamental, porque tienen también sus historias, sus narrativas, sus protocolos, sus formas de hacer. Pero bueno, es un sector que nunca, nunca, nunca te lo acabas. Tienes activos para escoger en horario, en forma y que se adapten a ti y en lo que quieras. Y a partir de ahí te vas creando un perfil
que son más los de 20 años que llevo ya trabajando y es la forma de trabajar que tengo. Pero bueno, vengo de un bagaje del modelo tradicional, adaptado más. Estoy como entre medio de dos aguas. A veces me pasa que cuando voy a Sí, eventos puedo igual hablar con gente de más de 40, 50 de temas tradicionales que se han vivido en crisis anteriores y puedo también entablar conversación con gente muy joven que trabaja en activos muy modernos con blockchain y también tengo la manía de hacer bastante, siempre estar en formación constante en cursos de blockchain, cursos de métricas, porque ya es por inquieto, porque me gusta siempre estar al día y porque me da rabia tocar o hablar de cosas que no sé. Entonces me gusta profundizar en ello. Y bueno, es un mundo que me apasiona. Ya en su momento lo convertí de hobby a profesión y a partir de ahí, pues aquí me tienes día a día. No sé hasta qué edad me llevará, sí que es verdad que supongo yo que irá bajando el ritmo, porque el ritmo que llevo es sí. bastante fuerte, pero no es algo que para mí no hay un lunes, no hay un viernes. Para mí cada día me levanto y tengo ganas de hacer cosas de económicas, sea sábado, sea domingo, sea lunes. Y ahora con las criptos ya de lunes a domingo es un cachondeo. Fantástico. Pues John, has tocado temas que yo creo que son muy relevantes. Primero has tocado temas de forma indirecta relacionados con la disciplina, que es algo que nosotros aquí en el canal pues hablamos muchísimos de ellos. Es decir, el crecimiento, ese compromiso que solo tienen aquellas personas que realmente quieren mejorar ese 1% al día, que están comprometidos con la formación, que saben que no es todo de un día para otro, que se necesita un tiempo, que es justamente lo que has dicho, o sea, una formación constante y además una formación que va más allá del sistema tradicional, porque tú estudias económicas y aprendes muchísimo. Lo que pasa es que está todo muy enfocado a la teoría, a la empresa, al equity, y quizá no se tocan muchos temas relacionados, pues, qué pasa cuando hay un evento económico, qué pasa cuando suben los tipos de interés en temas de inversiones, ¿no? Cosa que tú tocas muchísimo. Te quería hacer una pregunta express porque se te nota además cuando hablas, cuando explicas tu historia, la disciplina que tienes y que es algo, creo que es una habilidad y una condición necesaria para las personas de éxito como tú. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cuál es tu día a día normal, por ejemplo? Vale, bueno, antes de hablar de la rutina, lo que dices tu disciplina se aprende a base de palos. O sea, difícilmente una persona que tenga 15, 20 años es muy disciplinada. Hay casos muy puntuales, muy raros. Pero la disciplina la aprendes a base de palos. Yo aprendí la disciplina del mercado a base de palos porque es lo que hay constante. También hay cosas o metodologías, juegos, aprendizajes que te ayudan mucho a tener esa forma de trabajar y disciplina. A mí en su momento el póker me ayudó mucho a entender ciertas variables que influyen en los mercados como son la varianza o el valor esperado, cosas que puedes implementar y que te ayudan. Pero sobre todo en la disciplina es importante. O sea, esto hay que encararlo de forma muy profesional. El mercado, esto es una profesión y como tal tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Siempre se habla de lo bueno, de lo que te puede llegar a dar, de la libertad de poder trabajar de cualquier sitio desde con un ordenador y unas pantallas. Sí, pero ahí también recae la dureza. Tú no tienes a nadie detrás, a no ser que trabajes en un sector privado o banca privada, que tengas que te marque no tienes un gestor de riesgo, no tienes a alguien que te obligue a estar aquí a la oficina a tal hora. Tienes que implementar tú una rutina. Yo, por ejemplo, mi rutina, siempre yo he sido, lo aprendí de la época del póker, he sido más de madrugar que no de trasnochar. A mí me gusta, yo conforme avanza el día, mis niveles de energía van bajando y bastante, Sí. bastante rápido. Entonces yo soy muy de levantar muy temprano, yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces tengo mi rutina fija que va de 5 a 8, son unas 3 horas, donde yo analizo me siento ante el PC, analizo el mercado y lo que miro es cómo está cerrando Asia, que aún está abierto, cómo cerró Estados Unidos. A partir de ahí me hago una película de, bueno, qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo puede acabar de cerrar Asia para que empiece a abrir Europa, mirando los futuros derivados, cómo están empezando a abrir. Y ya me hago una película de decir, vale, la tendencia puede ser que sea esta. O después miro también eventos macro. ¿Qué eventos macro importantes tengo para este día o esta semana que pueden influenciarme que el precio a lo mejor quede en rango hasta ese día o que hoy hasta esa hora o que tenga un impacto, una influencia directa en lo que estoy haciendo en ese momento, en ese día? Y a partir de ahí, entonces, cuando paso al gráfico, ya tengo ya más o menos una idea, ya me desbalanceo, yo parto de un día 50-50, alcista, bajista. Estoy hablando de mi vertiente especulativa diaria, de a corto plazo. Hablaríamos después de otra de mis facetas, que es más a medio y largo plazo, que prácticamente no muestro en los vídeos ni en internet, que tiene un peso muy grande porque yo realizo informes para Family Office y hago gestiones de cartera y demás, pero eso es otra cosa. Para lo que es el día a día. Entonces yo una vez tengo ya me desbalanceo ese escenario de largo a corto 50-50, yo ya tengo un sesgo de decir, vale, hoy estoy alcista en un porcentaje más alto que bajista. Y a partir de ahí voy a gráficos. E implemento el gráfico, analizo en gráficos y según el gráfico, cómo lo implemento, lo que he ido aprendiendo durante todos estos años en gráficos, a partir de ahí es cuando voy modelando los escenarios que me dibujo. Por eso muchas veces cuando digo, hoy voy largos, porque mañana puedo ir cortos. Hoy voy cortos, porque mañana puedo ir largos. No, no. He aprendido a no casarme Claro, con nada, con ningún escenario ni con nada. Y hay activos
que eso se lo aprende a base de hostias y no te puedes ligar emocionalmente a activos, no te puedes ligar emocionalmente a Claro. escenarios. Es totalmente imparcial. Cada trade es individual y desligado al anterior. Pueden tener una correlación a nivel macro, a nivel fundamental, pero no pueden tener una correlación a nivel de riesgo directa porque son eventos totalmente diferentes. Muchas veces entras largo porque crees una cosa, se te gira y en lugar de entrar a corto directamente lo que haces es hacer una cobertura, un hedge, congelas y entonces esperas. Porque algo o has cerrado en el análisis del gráfico o algo está pasando que no eres consciente en otras esferas de otros temporales o en otros activos que pueden afectar. O sea, hay mucha variable que afecta y ahí sobre todo mucho la disciplina. No puedes ir a mercado con una mano delante y otra mano detrás. Tienes que tener un No plan de acción. puedes. Tienes que saber, cuando Claro. pasa esto, hago esto. Cuando pasa esto, hago aquello. Muchas veces se dice, hay gente que realmente no puede soportar esa presión o esa disciplina. Pues se formó también la parte más automática, que la automática realmente son unas variables, tú ejecutas unas variables y tú eso tienes que supervisar. Cuando es más un trading discrecional, que lo que realizo yo, sí que tienes que estar mucho más, lo que dices tú, disciplinado, partir de unas reglas muy fijas, todo y que sepas que tienen su margen de ajuste en ese mismo día, pues tienes que tener muy claros los escenarios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿A dónde vas a parar? ¿Qué no va, qué vas a hacer? ¿Qué vas a reaccionar cuando llegue aquí, cuando llegue ahí? Te vas Claro. moldeando. Y yo lo digo, yo por ejemplo trabajo lo que hoy se le conoce, porque ha ido mutando de nombres, lo que se conoce como Smart Money, como antes era Sí, acción es del verdad. precio y antes del 2010 se llamaba volumen y momentum, con lo cual es el mismo pero ha ido mutando. Lo que es en sí el sistema es sencillo, se podría explicar a una persona en 2 tardes, pero realmente el gran peso, y yo es por eso digo que es muy fácil aprender un sistema de momento, bueno, Smart Money, pero el peso real es la gestión del riesgo y la parte emocional, que entra la parte de disciplina. Gestión de riesgos para mí tiene un peso enorme, enorme, porque Claro, es fundamental. lo Sí. viví en el póker. En el póker, dos personas técnicamente igual, la gestión del riesgo y sobre todo la emoción hace que desbalanceen y sea uno ganador y otro perdedor. Tú realmente cuando tú juegas, lo extrapolamos al póker porque es mucho más, quizás más fácil de entender. Yo puedo jugar un juego que sea realmente GTO, que es un juego que sea óptimo, perfecto. Juego como una máquina, perfecto. Contra otra persona que también juega GTO, perfecto. Iremos a tablas, 50-50. A la que alguno de los dos se desbalancea hacia un escenario hacia el otro, yo me tengo que desbalancear. Es como cuando juegas al juego de piedra, papel, tijera. Sí, sí, Yo sí. tengo que sacar Es un un 33%. desequilibrio. Yo tengo Sí. que sacar un 33% para ser inexplotable. Cuando yo vea que mi rival se desbalancea hacia una parte o hacia otra, yo entonces me adapto. Pues el mercado es igual. Yo tengo que partir de un escenario 50-50. A partir de ahí me desbalanceo según qué variables como puede ser la macro, variables como puede ser el escenario de ese momento y variables como la gestión del riesgo y la disciplina. Por eso la disciplina es muy importante. No puedes ir saltando de aquí a aquí. Hay que ser conscientes que todo sistema, todo trader tiene su periodo de adaptación y aprendizaje y eso cuesta aprender. Y ahí la disciplina tiene un peso enorme, enorme. Enorme, enorme, John. Y además has dicho una cosa muy interesante, que es el tema del darse de hostias. Yo creo que la gente no quiere o no está acostumbrada o todavía no entiende muchas veces el tema, por ejemplo, del trading, pero lo mismo ocurre en el póker, en todos esos juegos de suma cero donde hay un factor de varianza, que es que no es determinista. Es un concepto que muchas veces las personas no llegan a entender. Tú puedes tener un sistema o puedes tener unos indicadores que son muy buenos, pero no son deterministas. Es decir, no te dan siempre la ganancia del 100%. O sea, siempre hay un margen donde eso puede fallar. Pongo el ejemplo de ayer, porque además lo has comentado en el vídeo de hoy. Yo normalmente nunca abro operaciones en intradía los fines de semana, porque los fines de semana hay menos volumen. Pues ayer dije, venga, y soy súper militar con eso. Pues ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, todos mis indicadores en mi sistema me daban compra. Pues obviamente hice pequeños movimientos y luego no sabía lo de Cure. No tenía ni idea porque no estoy metido en todo y había unos mechazos que te iban a liquidar, que fueron a liquidar a muchísimas posiciones. Coño, pues para eso tienes una gestión de riesgo. Sabes que tú abres como mucho dos operaciones, que cuando pierdes muy poco, muy poco, muy poco y ya está. Y se te ha puesto en contra. Pero hay eventos que a veces no podemos controlar, por mucho que todo nos indique que va en una dirección. Es muy, muy interesante lo que comentas. Yo creo que es útil también para aquellas personas que se quieran iniciar en este sector. O sea, que las hostias te las tienes que meter. Si no, Y no hay sobre, manera. sobre todo el Sí, cortoplacismo hace mucho daño. O sea, sí, para hacer otra vez la prueba, tú una sesión de póker de un día online puedes jugar 2000 manos. Tienes 2000 sí. eventos, 2000 decisiones distintas dentro cada uno con su rama diferente. El trading quizás, si tienes un sistema que es más o menos agresivo, puedes hacer a lo mejor por 10, 15 trades al día. Muchas veces yo compartí alguna sala, algún chat con algún compañero y salta, hacemos una operación y salta SL. Y wow, SL, digo, ¿qué es un SL dentro de una muestra de 2000 trades? No es nada. Claro.
Y 2.000 trades, en serio, es una muestra muy pequeña. Yo me acuerdo cuando, haciendo siempre comparaciones, con el póker yo tenía un coach en su momento y él me revisaba cada 50.000 manos, porque consideraba que menos de eso era No una valía. muestra muy pequeña. Entonces no valía porque influenciaba demasiado las variables como lo de Curve, variables como eventos que no dependen de ti. Entonces, Claro, la porcentaje de varianza de que tú realmente estuvieras jugando o trabajando o analizando perfecto, todo eso influenciaba mucho. Por tanto, no era una muestra como para tener que reajustar algo. Entonces, para que veamos que el cortoplacismo también hace mucho, mucho daño. fantástico. Pues John, voy con una pregunta directa de tema macro. Estamos en agosto los mercados pues entran en una fase, digamos, de tranquilidad supuesta. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué crees que puede pasar a partir de septiembre, teniendo en cuenta todas las posibles variables, sobre todo con la bolsa americana que está ahora mismo muy sobrecomprada? Hay quien habla de que ya ha hecho techo, hay quien habla que dice que está consolidando un techo, hay quien cree que se va a ir a la luna. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que crees que puede pasar con la bolsa americana? Y de paso, ¿qué es lo que puede pasar con la bolsa china? Que creo que es el único país ahora mismo en el mundo, o de los pocos, que puede realmente hacer un QE, un quantitative easing. ¿Cuál es tu opinión? Vale, ahora sí que es verdad que se junta el periodo donde comentabas tú que existe menos volumen en los mercados. Agosto suele ser, de hecho, la segunda quincena de julio, ya entrado agosto, suele bajar bastante los volúmenes. Lo único que es verdad que estamos en una situación de contexto macro que hasta un mes de julio, como hemos visto la semana pasada, es bastante movida porque hay eventos fuertes como decisión de política monetaria, hay eventos también de datos de inflación, datos de consumo. Por tanto, estamos viendo que todo y ser julio, seguramente haya gente en grandes banca privada que estén pendientes de lo que pueda suceder porque puedes desplazar y cuando hay menos volumen, mover el precio también es más sencillo. Ahora llegará en principio un mes de agosto que suele ser más flojete y se juntará con septiembre, que en septiembre históricamente, a nivel de temporalidad o de histórico, se juntan varios factores que hacen que sea un mes a vigilar, sobre todo en Estados Unidos, ya que tenemos eventos clave como es el pago de impuestos por parte de la parte privada, con lo cual hay necesidad de tener liquidez para poder pagarle al tesoro. Por tanto, hay que muchas veces hacer adquisición de activos para poder pagar esos impuestos. Eso son ventas normalmente. Presentación también de resultados y cierres de balance. Es lo que podríamos llamar el maquillaje contable, ya que modifican balances para poder mostrar la foto de aquello que les interesa. Porque cada trimestre hay esa foto a nivel contable. Y todo esto genera esta restricción de liquidez más alta normal. Es un cierre trimestral donde los primary dealers tienen que gestionar esa liquidez y se puede producir un cuello de botella. Que ya hemos visto cómo son meses complicados como marzo y septiembre. Marzo pasó lo de la crisis bancaria, septiembre del Sí. año pasado pasó lo del tema de las pensiones del Reino Unido. Si tiramos a la anterior crisis de 2008, en septiembre fue de lo de Lehman Brothers, en marzo fue de lo de Bear Stearns. Como son meses donde realmente baja la marea y se ve realmente quién está gestionando bien o no sus balances y sus niveles de riesgo, son esos meses que nos tensiona bastante la liquidez. Nos juntamos eso que venimos de un tramo donde el mercado está subiendo una barbaridad. En un mercado, Sí. una visión que económicamente y macro no pegan nada. Pues que después hablamos un poco de la relación de mercado macro o mercado economía real. Por eso, si venimos subiendo, lo normal sería ver correcciones en el mercado por estos eventos de septiembre, por esta bajada de volumen y por esta gran subida, porque muchas veces lo que haces es recoger más profit. El tema está que se ha perdido más dinero intentando anticipar bajadas que en las propias bajadas. Por eso hay que esperar a que confirme giros antes de ponerse corto, porque esto hasta entonces está siendo alcista. Estamos viendo cómo está rompiendo hoy mismo. Bueno, el viernes ya lo hicimos. Sí. Máximos en Eurostock, o sea, Europa, que está económicamente y macro bastante mal, estamos rompiendo máximos. Vemos como SP500, Nasdaq, toda la recogida, el reajuste de ciertos ETFs y ciertos índices sigue en zonas de máximo. Sí que es verdad que está haciendo patrones de posible giro, pero hasta que no lo adelante es peligroso Claro, anticipar las bajadas. Y cuando se gire, en lugar de comerte una bajada del 30, por ejemplo, igual que ya pasó con el COVID, que fue una caída rápida, y toda esa rápida dio tiempo a mitigar las pérdidas, con lo que cuando se gire ya se tomarán las medidas oportunas. Pero hasta entonces hay que estar largos, pero con la precaución esa de que en septiembre, igual que marzo, son puntos donde puede cambiar esa tendencia del mercado porque son meses críticos en el calendario y hay que vigilarlos de cerca. A nivel de posiciones, de tipo de posiciones, bueno, yo todo que vengan estos eventos, no quiero deshacerme de ciertas posiciones. Pues hay muchas herramientas de cobertura, herramientas de protección. No hace falta deshacerse de activos porque esto puede seguir subiendo. De hecho, el famoso collar de JP Morgan no dejan ser sí, posiciones largas que no se cierran, sino que simplemente se cubren. Por lo tanto, adentro del mercado, toda esta subida, claro, está sobre todo empujada, hemos visto, por tecnológica. Entonces, yo, a nivel de inversión, por ejemplo,
que conste que esto no son consejos de inversión, Sí, siempre hay que recalcarlo, no tocaría tecnológicas, aparte por los múltiplos que tienen, porque seguramente forme parte de esa rotación de cartera que iremos viendo durante solamente estos días, este mes de agosto y sobre todo septiembre. Y esto puedo decir desde arbitrajes hasta reajuste de posiciones. Por tanto, dentro de estos sectores tecnológicos, miraría antes las inversiones en bonos corporativos mejor que en acciones, por lo menos hasta que se produzca un reajuste de múltiplos. De hecho, ahora estamos viendo un movimiento a fondos monetarios de muchas carteras que habían hecho grandes profits en índices, por ejemplo, indexados a S&P 500, porque ahora están previendo que ya han cumplido muchos el objetivo que tenían cerrado a nivel mensual, contractual, con sus clientes, inversores, quien sea, y ahora se van a proteger a fondos monetarios a la espera de reajuste de mercado y volver a recomprar posiciones a lo mejor con un descuento bastante atractivo. Por eso sí, digo que ahora es lo normal sería ver estos posicionamientos. Claro, luego tenemos la situación, comentas tú, del Banco de Japón y también lo de China. En el Banco de Japón ya hemos visto un susto este es viernes con un posible cambio en algún reajuste monetario. Claro, el tema está, de cara a septiembre, el cambio de política monetaria del Banco de Japón podría traer, bueno, de cara a octubre en este caso, oportunidades muy buenas. Se prevé un 2024 muy buen tema de divisas. Pero el hecho de que se produzca que dejen de controlar la curva de rendimiento, también produce una sacada de liquidez de mucha deuda, de mucha inversión de Asia que siempre han estado Estados Unidos porque no eran atractivos sus mercados. Tienen que realmente hacer un ajuste importante, no lo que han hecho ahora que han pasado de un 0,5 a un 1, porque sigue siendo más atractiva la deuda americana. Pero siguen siendo presiones añadidas. También, si vamos en tema, digo, bueno, en tecnologías no lo toco, como has dicho tú. Tema mercados asiáticos, restaré la espera. Tema acciones, pues, por ejemplo, se puede montar carteras ideales compuestas por 10-12 empresas baratas, que hay equipos directivos alineados, sin conflicto de interés, con fosos defensivos, con negocios a futuro. Sectores de energías puede ser muy interesante. Se habla de un superciclo de energías. Estamos viendo cómo el petróleo está empezando a romper porque se espera un repunte para este final de año. También empresas de consumo básico, utilities, small caps, en general, posiciones bastante defensivas por la situación que estamos viendo de sí, cierto tensionamiento porque se están viendo que no paramos de conseguir máximos, máximos, máximos. sí, sí, Puede ser que no se suba sí, más, pero no cuesta nada coger una posición defensiva. En el caso de, por ejemplo, de emergentes de China, sigue apretando el muelle mientras tiene empresas muy atractivas. No acaba de. Estamos viendo, por ejemplo, como viernes y hoy lunes, sí que ha pegado un buen tirón, pero está en pleno de retroceso expansivo. Es otro ciclo totalmente opuesto a Occidente. Ahora, por ejemplo, haremos una profundización más en China. Y por otro lado, como último, también tomarías posición a oro, que es la mejor sí, cobertura contra las expectativas de inflación, que se espera que repunte por lo que este nivel que estamos viendo ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, no ni mucho menos a los niveles que se ha llegado, pero sí que puede repuntar. Y esa sí. expectativa de inflación no tiene nada que ver con la inflación actual. Y a medio plazo puede hacerlo muy bien. Y también, claro está, también a Bitcoin no se podría incluir dentro de esta cesta de cara a medio plazo. Ya si hablamos, bueno, sé que es hacer algo para no hacer un monólogo, de hablar de Sí, China no, ahora. no, has dicho una cosa, te quería interrumpir porque justamente has tocado el tema Bitcoin. Me parece que has dado una explicación, bueno, una masterclass sobre lo que podemos esperar en los próximos meses. Tema Bitcoin, que además es un tema que tocas bastante, el tema cripto. Bitcoin está ahí en rango lateral, lleva, creo, lo digo de memoria, desde el 13 o 14 de junio, que pegó esa subida hasta los 32 casi, desde los 26, ahora está ahí, que es en ese rango 29-31. ¿Qué es lo que podemos esperar de Bitcoin? ¿Crees a medio plazo, en este agosto, pendientes de ese famoso ETF Spot, que si se aprueba, que si no se aprueba? ¿Cómo lo ves tu Bitcoin de cara a los próximos meses o finales de año? Vale. Tal vez, yo tengo dos visiones de Bitcoin. La parte más quizás fundamental o como se quiera decir, y la parte especulativa. Vamos a hablar de la parte especulativa. Bitcoin, la pregunta es, sí que es verdad que un producto como un ETF te facilita el acceso a la compra por parte de ciertas partes, como son instituciones o empresas. A nivel particular, no sé qué interés puede tener un ETF que solo esté en Bitcoin. Lo normal de un ETF es que esté ponderado en una cesta de activos. Imagina que tú quieres entrar en ETF de criptomonedas y está ponderado en Bitcoin, en Ethereum, en lo que Sí, sea. Eso tiene más sentido. Yo realmente para entrar en un ETF de solo Bitcoin, prefiero ir a comprar solo Bitcoin y tenerlo yo en claro. posesión. Por mucho que después BlackRock o el que sea me diga que si quiero intercambiarlo me lo va a dar. Para eso voy directamente y lo consigo en Bitcoin. Esa es la cosa que ya pinta un poco extraña. Ahora mismo Bitcoin estamos en esa zona donde se prevía la gran primera resistencia, en la zona de 32.000, desde que se rebotó en la zona de mínimos. Bitcoin, si se mira desde su partiente especulativa, necesitamos que siga entrando liquidez, que bueno, este sería otro melón a abrir, la liquidez del mercado. Si no entra liquidez, igual como los activos cripto, tiene difícilmente que tenga una proyección larga, o sea, creciente a medio o largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si realmente vemos una corrección a nivel mercado general, igual como vemos una corrección a nivel, porque están retirando, por ejemplo, el Banco Central Europeo está retirando más liquidez que la Fed, y por eso quizás tiene los problemas que tiene Europa.
Pero si seguimos viendo esta constante realidad de liquidez, difícilmente veamos un repunte, todo y que tenemos los eventos de ETFs, que los eventos de ETF por parte de la SEC puede demorarse hasta febrero del año que viene para aprobarlos, con lo cual tiene mucho margen aún desde que los revisa, desde que pide Claro, modificaciones como hizo poco, con lo cual hay mucho tiempo aún por delante. A nivel técnico, si repasando aquí Bitcoin lo tengo delante, a nivel técnico estamos en la zona que hemos perdido el rango que conformaba entre los 30 y 32. Ahora mismo yo creo que a corto plazo Bitcoin está más para ir a la zona de 27 que no recuperar el rango y romper a la parte de arriba. En la zona de 27 yo sigo pensando que estamos más cerca de la zona de 25 que no volver a recuperar la zona de 32. ¿El por qué? Porque hasta que no vea un evento realmente que el mercado realmente soporte esa liquidez o veamos un evento de entrada de liquidez por parte de expansión monetaria, no veo entrada a riesgo por parte de ciertos entes o ciertas, digamos, dinero grande. Porque ahora mismo yo creo que el retail en Bitcoin está exhausto. No tiene potencial para hacer subir el activo. Hace falta que entre realmente gran capital privado. Y ese capital privado quizás está esperando a estos nuevos activos que pueden formarse de cara a final de este año o a principios del año que viene, o que necesite más una protección regulatoria, que es todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Por lo tanto, yo veo difícil que veamos un tramo de cara a corto o medio plazo, por lo menos hasta el 2023, de Bitcoin hacia arriba. Veo más correctivo desde la subida que hemos tenido desde los 16, que no que supere esa parte alta. Por lo tanto, yo a nivel especulativo, es verdad que yo a nivel intradiario, hay días que comentamos hace un momento, puedes ir a largo o a corto, eso es indiferente, claro. pero sí que a nivel de medio plazo lo veo más correctivo que arriba por todos los eventos macro que te acabo de comentar. ¿Y qué opinas, John? Entonces, te quería hacer un par de preguntas más. ¿Qué opinas de las altcoin? Porque las altcoin, por ese efecto cantillón de siempre, al final entra dinero en Bitcoin, el dinero se consolida en Bitcoin, la dominancia sube, luego poco a poco, si sigue entrando dinero, pues va cayendo en cascada en todas las altcoin. Pero ese dinero realmente no ha caído aún en las altcoin. ¿Crees que podemos tener, por ejemplo, una alt season en los próximos meses? Alt season, que se entienda siempre que no es un bull run, porque la gente cuando escucha alt season piensa bull run, no es simplemente que las altcoins se comportan mejor que Bitcoin. ¿Crees que lo podemos tener o no? Mejor que Bitcoin, no, por lo menos ahora. Tal como está la situación ahora, ¿eh? Más que nada porque yo lo que vi en el mercado, cuando vimos en octubre que veíamos el rebote desde mínimos, fue más una situación porque el mercado estaba tan desbalanceado a pesimismo, a nuevos mínimos, que siempre Sí, cuando todo el mundo piensa una cosa, pues el mercado hace otra. Ahí vimos un rebote, también había mucha liquidez en espera en grandes fondos que por contrato tienen que tener una exposición mínima, con lo cual vimos un giro en mínimos, cuando yo, por ejemplo, yo también esperaba que viéramos nuevos mínimos. Esa entrada de capital lo que fue a buscar es ciertas posiciones más seguras, como grandes empresas, grandes tecnológicas, que no tanto la especulación, el riesgo. El riesgo en ese momento estaba en modo risk off, con lo cual la gente no buscaba riesgo después de la gran caída que estamos viendo. Y se preveía más un principio de 2023 más a sector defensivo que no tanto sector especulativo. ¿Qué pasó en marzo? En marzo se rompe el mercado. Vemos una rotura de la parte del sector bancario, entonces empiezan los miedos, empiezan las prisas. ¿Qué sucede? Que hay una intervención. Vemos la ventanilla de descuento por parte de la Fed. Entonces, en ese momento, lo que produjo la Fed fue un cambio o una pérdida de miedo y una vuelta al riesgo, que es lo que hemos tenido esta última década. En el fondo, todas estas inyecciones y ayudas por parte de bancos, lo que ha proporcionado es que se pierda el riesgo, se pierda el miedo, porque con tipos de interés a tipo cero o negativo, la parte fija no existía. Entonces, si tú querías revalorizar tus ahorros de alguna u otra manera, tenías que verte forzado a ir a buscar riesgo. Entonces, el hecho de ir a buscar riesgo y a la mínima que pasaba algo, siempre salían al rescate, entonces ha eliminado un poco la parte esa de riesgo y de peligro. ¿Qué ocurre? Que cuando en marzo vimos que de nuevo la Fed volvía a salvar, en este caso, todo lo que es el sector sí. bancario, el mensaje que está dando es decir, no nos preocupemos, que si vuelve a pasar otra cosa, volverán a salvarlo. ¿Dónde se fue el capital? Vimos las grandes subidas de grandes tecnológicas, grandes empresas. La gente fue ya a decir todo y que por cuadrante económico no le correspondería a una tecnología que está muy afectada por duración, los tipos de interés tan altos, no hay problema, porque aparte de ser grandes monstruos, si hay cualquier problema en el mercado, vemos que esta Interviene gente la nos va a Fed. rescatar por Claro. el tipo de modelo económico que está condenado a vivir de una deuda creciente y a estar constantemente rescatándolo. Entonces vimos un movimiento a este tipo de riesgo tecnológico, pero no tanto el riesgo especulativo. Por eso, en el caso de las altcoins, para que realmente veamos un repunte muy fuerte, aparte de que, claro, tiene que tirar primero Bitcoin y después Ethereum, como el paso que seguimos siempre de Bitcoin pasa a Ethereum y Ethereum a altcoins, hace falta que realmente veamos una entrada de dinero y esa pérdida por riesgo después de haber eh, agrupado mucho beneficio, mucho profit en grandes activos como Bitcoin y Ethereum. Por lo tanto, primero tenemos que ver un gran cambio en Bitcoin y Ethereum antes de que hagamos un ciclo de altcoins. Y yo sigo pensando
que si vemos realmente estos reajustes en Bitcoin en zona de 27, 25, o hasta zona, o quizás podría tocar la zona de los 20, altcoins van a sufrir mucho porque ese ciclo de entrada a riesgo máximo aún no existe y sigue siendo un sector de startups más tecnológicas que realmente en muchos proyectos no hay absolutamente nada detrás. Nada, nada. Siguen siendo Mm. proyectos. Con lo cual, si tú estás expuesto a grandes tecnológicas, a grandes activos como Bitcoin, Ethereum, que ya de por sí ya te dan un profit muy grande, pasar a este modelo, visto la fragilidad, entre comillas, que tiene el sistema económico, a diferencia de la década pasada, es difícil. Entonces yo veo un ciclo de altcoins no roto, pero sí más separado de lo que veníamos trabajando hasta ahora, porque la condición que veníamos trabajando hasta ahora era una condición de una economía bastante en volandas, porque venía prácticamente Sí, subiendo conforme iba entrando liquidez, y ahora mismo el tensionamiento es bastante fuerte, los tipos de interés ya no están a cero, por lo tanto tenemos también un enemigo que es la renta variable, que está, la renta fija, perdón, que está dando una gran rentabilidad, y todo esto hace que el inversor que dudaba entre irse a riesgo o irse a fondo monetario, a renta fija, prefiera irse a este segundo. Por el que os comentaba antes, de que mucha gente, muchos fondos tienen ya hecho el porcentaje anual con estas subidas que estamos viendo y están pasando a fondo monetario ya a modo ya decir, vale, me espero aquí y cuando recorte todo el mercado volveré a entrar. Por eso en tema altcoins lo veo yo bastante difícil que veamos, sobre todo este 2023, una entrada de dinero si no vemos una intervención muy activa y descarada por parte de bancos centrales. sí. Y última pregunta que te quería hacer, ¿no? Relacionado también con las altcoins y con lo que comentabas en el vídeo que has hecho esta mañana, la locura esta de las narrativas, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora, primero teníamos la narrativa de la inteligencia artificial, ahora ha salido esta narrativa de los ovnis, de los extraterrestres, que parece que va a ser la nueva. Altcoins relacionadas con los ovnis, locuras así existen realmente. Yo no estoy muy metido en esto porque me parece tremendamente especulativo, pero ¿qué nos puedes contar sobre eso, sobre esa Bueno, locura? yo creo que la exposición máxima es de la especulación, porque hay narrativas que realmente no tienen nada detrás, sino es el FOMO que está moviendo ese momento en las redes. Ya vimos la inteligencia de la IA, en el trasfondo sí que tenía empresas que trabajaban con ella, tenías ya algo tangible, tenías ChatGPT, tenías cosas que ya podías, ya tú, sin escarbar mucho, podías darle o pensar que podría tener una utilidad. De ahí pasamos a la última narrativa antes de la actual, que era la de los bots de Telegram. Es un bot de Telegram que realmente ya funcionaban, solo que los han mejorado un poco y había mucho token relacionado a esos bots que también han volado. Pues ahora, desde que empezaron en Estados Unidos a hablar de que habían encontrado rastros biológicos no humanos, bueno, empezó el tema de ya los tokens relacionados con UFOs, con ovnis, con todo lo que tenga que ver. Esto ya creo que es la máxima expresión ya de que cuando estás en un mercado que estás buscando a ver dónde está la próxima explosión de por cien y ves que los NFTs están de capa caída, los play to earn están que ni se los ve, y no ves movimiento, lo que hace mucha gente, estas grandes comunidades de Twitter, es que los crean. Entonces tenemos Sí, una pirámide en Twitter, que es el que crea las narrativas, que son grupos nuevamente cerrados, son comunidades muy fuertes cerradas, generan estas narrativas, generan estos tokens muchas veces, y después empiezan a expandir el token, y aquí es pues que salves el último, intentar entrar de claro, los primeros, hacer dinero y salir. Pero realmente estas narrativas son. Sí, se puede hacer dinero, son muy peligrosas y aquí hay con mucho cuidado porque realmente no hay nada detrás. Esta no hay última nada. narrativa que comentaba yo hoy, tampoco he querido profundizar en el vídeo porque realmente buscaba y dices que no hay nada. Que no estás hablando de un token que realmente esté. No hay nada. Simplemente son tokens que aprovechan ahora esto que está saliendo del tema Brutal, Omni. tío. Pero no hay nada más. O sea, eso ya quizás muchas veces estas últimas fases de especulación máxima también muchas veces se asocian con antes o momentos previos a grandes reajustes en el mercado. Y esto quizás podría venir enlazado con que la gente ya está ya descontando que Bitcoin y Ethereum les va a tocar una fase correctiva, están haciendo las últimas especulaciones en los últimos tokens después del último boom que vimos con Ripple y demás, y ahora están ya en modo máximo especulativo antes de pasar al modo espera, como serían el mercado tradicional, al modo fondos monetarios, a la espera de un reajuste y vuelta a empezar el ciclo. Sí, sí, podríamos resumir diciendo que los ovnis quizá marcarán el techo de mercado, ¿no? En los próximos Sí, meses. Creo que es o que brutal eso. realmente no hay fuerza Sí, suficiente por capital, porque una, el retail está exhausto en tema de grandes activos como Bitcoin, y dos, el capital especulativo está para otras cosas. Entonces realmente no veo yo un empujón. Y justamente lo que hablábamos antes, que en zona de 32 te aparezcan. Veníamos de mucho food desde abajo, y justo en zona de 32, que la resistencia que se preveía que podía ser más fuerte, te empiezan a salir los ETFs, te serán el CEO de BlackRock diciendo cosas muy buenas. Empecemos a ver cómo sale lo de Ripple, cierta pivotación a sectores más especulativos dentro del sector cripto.
Con lo cual, estas últimas narrativas ya muy descaradas y especulativas quizás son la señal de que toca hacer la corrección, toca hacer la limpieza y a partir de aquí pues ya veremos cuando inicia el nuevo ciclo. Fantástico. John, última pregunta express, que bueno, tienes un canal de YouTube seguido por muchísima gente donde aportas muchísimo contenido de valor, pero también para que la gente que nos esté viendo pues te pueda encontrar. Estás en Twitter, si nos puedes recordar un poco, voy a poner todos los enlaces aquí en la descripción del vídeo, pero para que la gente te pueda encontrar, porque creo que aportas muchísimo valor y vale la pena realmente que te conozca. Sí, donde estoy más activo, a ver, son los vídeos de YouTube. Casi que es verdad que por el volumen de trabajo que venía estos meses atrás y por el volumen de mercado, pues he pasado 3 semanales, pero sí que en lo normal son 5, lo que venía haciendo estos últimos años. Realmente el canal de YouTube tiene un año, año y poco. Y donde también suelo estar muy activos en Twitter, menos estos días porque he estado con más trabajo, y Instagram. Son las 3 redes que más potencial tienen o más suelo moverme. Quizás más Instagram, más a un tema más particular o privado, pero muestro más un poco más el día a día. Todo y que tampoco soy activo y a veces me dan el toque porque muchas veces yo creo o tengo la figura más de un anti-creador de contenido, porque realmente no utilizo, a veces me dan, o sea, si mejorar las miniaturas que son muy cutre, digo, ya lo sé, digo, porque no tengo tiempo. Realmente yo creo el canal, como hablábamos antes, fue una apuesta con un amigo de que me dijo, yo este vídeo ya lo hacía un grupo pequeño de amigos y me dijeron, haz esto, arréglalo un poco y súbelo, verás que la gente te lo va a agradecer y yo, esto no lo va a ver nadie. Después lo empecé a subir y vi que podía ayudar a la gente y Claro, llegaba gente. Y a partir porque de ahí aporta pues empecé a valor. ser, sí, Mm, empecé a ser más mm. activo. Muestro el trabajo del día a día de un trader, ¿no? Tampoco te voy a enseñar gran cosa, ni grandes lujos, sino el día a día de un trader. Claro que podría enseñar mucho más, pero es que también tengo mucho más trabajo detrás. Y una de las cosas que voy a hacer esta nueva temporada del canal, que empezará supongo yo en septiembre, septiembre supongo que haré la nueva temporada, e intentar ser un poco más activo o bajar un poco más, porque a veces me he dado cuenta, me lo dicen muchas veces amigos y familiares, que hablo quizás a veces muy técnico. Entonces, intentar bajar un poco más el tono, un poco más, hacerlo más ameno, más accesible, cierta información, o mostrar más cómo hacer ciertas operaciones, ciertos activos, no sé. Ya veré cómo lo encaro, pero sí que estar un poco más cercano a la comunidad o más activo, tanto en Twitter, sobre todo, Instagram, en YouTube. Pues son las 3 redes que más me muevo y voy pivotando en ellas. Fantástico, pues John, voy a dejar aquí abajo todos los links para que la gente te pueda encontrar directamente. Y una vez más reitero mi agradecimiento, primero por haber aceptado la invitación, segundo por haber venido al canal y tercero por toda la info de valor que has dado en esta entrevista. Yo creo que es esto, se ve enseguida cuando una persona lleva tiempo dedicándose a esto, cuando está comprometida también con la formación, porque ese conocimiento no se adquiere de un día para otro. Es algo que tú tienes pues, desde hace muchos años y creo que da una visión muy, muy buena de los mercados. Luego pueden tomar sus direcciones, hay eventos que no dependen de nosotros, pero desde luego un análisis como el que haces tú, sobre todo por las mañanas, viene muy bien para tener ya una visión global de mercado. Así que nada, John, mil gracias de verdad por venir al canal, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Espero que sea la primera vez de una serie. Te deseo muchísimos éxitos, que no sé si lo necesitas porque ya lo tienes, pero mucho éxito en todo lo que hagas y nada, mil gracias de nuevo. Nada, gracias a ti, Francesco. Ha sido un placer estar aquí contigo. Está muy cómodo. Sí, verdad que lo que decíamos, que con el tiempo que tenemos tampoco puedes explayarte mucho. Y lo que dices tú, al final, la economía son todos escenarios. Jugamos con probabilidades y hay que saberlos. En el fondo, un trader no es un pintor, ni es un vidente, ni es un gestor de riesgo. Entonces, tú vas los escenarios y te puedes equivocar cada día. Yo, de hecho, cada día realizo operaciones y cada día me equivoco, cada día acierto. Pero la clave es cómo gestionas el riesgo, cómo planteas escenarios y lo decíamos antes de la disciplina. Cómo actuar sobre esos escenarios y son esas variables que te van entrando y te vas amoldando a ellas, te vas adaptando porque el mercado prácticamente cada día es distinto. Todo que tú tengas un escenario en cabeza. Con lo cual, yo siempre digo, dejar los egos fuera de la oficina, dejar todo, porque Sí, aquí se viene a intentar entender qué va a hacer el mercado ese día, intentar adaptarte y gestionarlo de mejor manera posible. ¿Que te equivocas hoy? Perfecto. ¿Te equivocas mañana? Me da igual. A veces cuando yo he peleado con algún compañero me dices, "Hostia, es que te has saltado ese ley y ni te inmutas. Y te salta TP y ni te inmutas. Es que es lo mismo. La, claro, la es la cuestión es clave. yo, es que, Mm, yo me enfadaré si gano dinero o pierdo ejecutando mal, porque ahí esto es lo que depende de mí. Pero que yo una vez realizado todo el análisis, ejecute y sea bien y sea mal, ya no depende de ti. Ya que dejas más expuesto a la reacción de cómo realmente has interpretado el mercado. Claro que puedes gestionarlo mejor o peor, pero realmente centrarse en que no hay que obsesionarse en el corto plazo, lo que decíamos antes, y sobre todo que estos son escenarios que no hay que defender, que no tienen la razón absoluta y todo lo que sea a nivel tuyo formativo, a nivel canal, todo lo que puedas ver por internet, aprender de otra gente y sumar y mejorar si realmente esto es tu pasión, porque es cierto claro. que tienes que dedicarle muchas horas, todo lo que sea aportar es bueno. Pero vaya, he estado muy, para no enrollarme, he estado muy cómodo aquí contigo para
ha sido un placer y ves tú, sea el primero de muchos. Fantástico, pues un abrazo muy grande, John, un auténtico crack. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, Francisco. Mm.